Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Willy Figueroa. Estaré aquí acompañándoles a ustedes en la sesión de hoy. Lastimosamente la profe no nos puede acompañar, entonces voy a reemplazarla por esta sesión nada más. Eh, Me pasaron información pues de lo que están haciendo ustedes y pues revisándola veo que tienen ya unos puntos recorridos en este tema de la limpieza de datos. Por ahí hay un ejercicio que tenemos que revisar, que también al final les daré retroalimentación. Pero entonces, revisando como toda la información que ya han transcurrido ustedes, quisiera como que a partir de una historia que les voy a contar, entre todos podamos recordar ciertos elementos de los que ven aquí y darnos cuenta definitivamente por qué es tan importante limpiar datos. Yo sé que ya han hecho esa labor en el ejercicio que entregaron, pero sería chévere no solamente en ese ejercicio, sino también en otros contextos verlo. O sea, de qué otra forma podemos nosotros aprovechar esto que ustedes están aprendiendo. Yo les voy a presentar acá, ahí en pantalla. Permítame un momento. A ver, voy a compartir pantalla. Me dicen si ven pantalla y por el chat, si me escuchan bien, si estamos todos ok para comenzar. Bueno, entonces, pues resulta que un estudiante de grado 11 llamado Mateo decidió montar un pequeño emprendimiento de vender postres en el colegio. Al inicio le iba bien, pero después empezó a notar algo raro y era que unos días vendía mucho y otros casi nada. Tenía como la duda de por qué pasaba eso. Pues él decidió entonces anotar allí como en un Excel qué vendía, cuánto vendía, en qué día y a qué precio. Entonces toda esta información la empezó a acumular, pero después de una semana se dio cuenta que tenía mucha información, ¿sí? Tanta información que no sabía qué hacer con ella. Si él tenía una duda, era por qué unos días vendo y otros no. Y pues ahora dice, tengo demasiada información, ¿qué voy a hacer con eso? Eso es lo que quiero que me ayuden ustedes. Frente a esto les voy a hacer unas preguntitas y vamos a irlas contestando poco a poco. Quiero que me contesten ahí en el chat con los números uno, 2 o 3. Uno, no tengo claro. Dos, tengo una idea. Y tres, identifico algunos datos. En la historia que les presenté, ha recolectado datos o información el señor Mateo. ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Datos o información? Y si usted me dice a mí datos, dígame cuáles datos. Y si me dice información, dígame cuál información. Los leo allí en el chat. Esperemos a ver la participación. Voy a cambiar esto para acá para que lo puedan ver mejor. Ahí está mejor. Tengo aquí dos pantallas, entonces ahí estoy mirando uno y otro. Bien, entonces dice que sí identifican algunos datos. Algunos me dicen, ah, bueno, hay una pequeña ayuda. Dice que vendía, cuánto vendía, en qué día y a qué precio. Entonces sabemos que esos son datos que me va a generar información y que con esa información que puede hacer el señor Mateo, lo vamos a descubrir más adelante. Pregunta 2. ¿Qué tan claro tiene, ustedes qué tan claro tienen eh, si hay diferentes tipos de datos en eso que él recolectó? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen aquí? Vamos a ponerlo allí. Ahí hay diferentes tipos de datos. ¿Ustedes qué dicen? Entonces díganme, si no lo distinguen, me dicen uno, si dos, si distinguen algunos, o tres, si ustedes saben claramente cuáles son esos. Ok, entonces ya sabemos que hay datos y sabemos qué tipos de datos. Díganme un tipo de esos datos, de alguno de los que están allí, qué tipo. Sí, la fecha, muy bien. Sí, listo. Y el valor. Hay una diferencia allí. Creo que ustedes en Excel también ya saben, según lo que vi, diferenciar cuándo es fecha y cuándo es un valor. Bueno. ¿Y qué tan importante cree que son esos datos entonces para el negocio del señor Mateo? Si son importantes, ¿ustedes qué dicen? Y si es importante, ¿por qué son importantes? Cuéntenme a ver. Porque yo puedo tener un poco de datos, pero no le encuentro como sentido, ¿cierto? Ok, son importantes para tomar la decisión de
por qué vende un día más y otro menos. ¿Ves? Sí, es importante. Bueno, ¿podrían usar esos datos para tomar decisiones? Me lo están diciendo ahorita. Sí, sí podrían. Se podría analizar y saber y resolver el problema que tiene Mateo, que es que unos días vende más y otros días vende menos, a partir de toda esa tabla de información, pero siempre y cuando esté bien estructurada, ¿no? Bien limpio. Entonces, hoy quiero que ustedes evalúen la calidad de un conjunto de datos, que sepan cómo evaluar esa calidad del conjunto de datos para la toma de decisiones y que sepan también cómo limpiar esos datos para asegurar que la información sea confiable al momento de analizarla, ¿sí? Bueno, entonces, si se repite, vamos a tirar unos punticos aquí para evaluar esa calidad. ¿Cuándo es calidoso un dato o cuándo esa información es calidad? Si se repite un registro de ventas, por ejemplo, esto siempre será un error. ¿Ustedes qué dicen? Cuando ustedes tienen allí una base de datos grande, tienen información y se repite un valor. En el caso de Mateo, si a él se le repite un registro de ventas, es decir, el día aparecen ventas, el día lunes aparece 25 y el día martes 25, ¿eso será un error? No siempre es un error, ¿cierto? O sea, hay que mirar a ver cuál es el contexto o por qué se está repitiendo. Entonces, eso es un primer punto, estar asegurándose de que esa información eh, no podemos catalogarla de error siempre y cuando tenga, pues, hay un respaldo de esa información. Entonces, puede ser una venta de valor repetida, ¿sí? Por eso siempre el primero es identificamos, revisamos y decidimos. Hay que tener claro como esos tres pasos: identificar, recibir y decidir. Ahora imaginen que Mateo escribió mal un precio, grave error. Entonces, no eran 25 y él escribió, perdón, eran 25 y él escribió 15. ¿Qué pasaría si analiza sus datos? ¿Cuáles esas conclusiones cómo serían? ¿Incorrectas, correctas? Allí, ustedes qué dicen allí, contesten, sería como complejo, ¿cierto? Entonces, la clave aquí siempre va a ser revisar formato y coherencia. Yo no puedo tener, eh, digamos, un dato fecha en un sitio donde yo voy a escribir un valor, ¿sí? No puede tener el mismo tipo, el mismo formato y tiene que ser coherente, porque si yo escribo mal un precio, pues tiene que ser coherente con la información que estoy transcribiendo. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte. Y pues, ¿será que si Mateo olvida anotar algún dato, el que podría hacer? ¿Eliminarlos, completarlos o depende del contexto? ¿Sí? Entonces, digamos que ahí hay un dato. eh, que él se le olvidó poner por X o Y razón, o tiene un dato de más. Entonces, eso que se elimina de una, se completa, depende, contésteme en uno, dos y tres, a ver qué me dicen ustedes allí. Se elimina de una, bueno, otros dicen que se completa, pero bueno, ¿por qué me dicen que se elimina de una? A ver, cuéntenme a ver. Ok, pero entonces, miren que no podemos tomar una decisión así como crítica frente a eliminar datos o a completarlo si no tenemos que un contexto. La gran mayoría dijo depende del contexto. Y depende del contexto es porque yo tengo que leer esos datos, tengo que mirar que esos datos qué me están diciendo y de dónde vienen, ¿no? Al leer ese contexto, esos datos, pues yo tomaría la decisión si se elimina o no se elimina. Tengo que verificar esa información. En el ejercicio que ustedes estaban haciendo, hay algunos datos que están en esas condiciones, entonces me imagino que algunos tomaron la decisión de eliminarlo mirando que se repetía la misma información en diferentes filas, ¿no? Entonces, ahí hay pero siempre del contexto. Y si ustedes fueran Mateo, ¿qué deberían preguntarse con toda esa información que tienen ya? ¿Mm? ¿Qué me dicen? A ver si son ya los dueños como Mateo y tienen esa información. ¿Qué deberían preguntarse? Bueno, si esa información ya está toda metida dentro de esa base de datos, entonces tiene que verificar si eso es un duplicado real, si los datos están bien escritos, qué hago con lo que falta. Sí, todos esos elementos de alguna manera me van a ayudar a mí a verificar que toda mi base de datos esté limpia. Sí, por eso es importante el tema de limpiar datos. Entonces, miren que vimos acá
algo pues de los errores cuando se repite información. No necesariamente lo que se repita está mal, hay que revisar el por qué se está repitiendo. Estos procesos de identificar, revisar y decidir. Y pues a partir de la revisión ya metódica de mirar los formatos y la coherencia, tomar decisiones si se elimina, se completa, todo depende del contexto. Y finalmente, esas preguntas, esto es duplicado, lo están escritos, ¿qué hago? ¿Qué hago allí? Si eso ustedes lo pueden responder, pues ya están pensando como analistas de datos. Sí, básicamente es lo que hace un analista de datos. Mirar una gran cantidad de información y empezar a preguntarse si hay duplicado, si no hay duplicado, si hay error, qué información faltó, que es algo como lo que hicieron en el ejercicio que entregaron. Bueno, en ese orden de ideas, creo que ya nos falta es darle como la retroalimentación a los compañeros de lo que hicieron. La idea es que en estos minutos que nos quedan podamos revisar esa información y darle retroalimentación. Aquí lo importante es que a partir de estos, me gusta mucho esta diapositiva que van a poner acá, porque es como el resumen de lo que estábamos hablando rápidamente ahí con el ejercicio, con lo que nos contaban de Mateo. Y básicamente es esto que está acá, no se me pasó, está de acá. Sí, que tienen como estos elementos donde se identifica, elimina duplicado, manejo de valores, corrige errores, estandariza los datos, guarda tu archivo. Bueno, ustedes ya lo mandaron. Vamos a ver acá. A ver, lo abro por acá. Listo. Yo por acá tengo anotado como unas recomendaciones y la idea es la siguiente. El equipo de los coders. Entonces, pues hicieron un buen esfuerzo aplicando pues todos esos elementos que vimos ahí. Encontraron duplicados, pero pues tienen dos puntos porque aún hay registros duplicados. Hay que echarle más ojito a esa información. Miren acá, ustedes tenían pues aquí la a escala, la rúbrica. A partir de esta rúbrica es que les voy a dar la información, ¿no? Entonces, eliminando duplicados dos, eliminó algunos duplicados, pero aún quedan cosas. Bueno, tienen que validar ese tema. En errores, eh, tienen dos puntos también. Corrigieron varios errores, pero no hay detalles chiquiticos. Yo los aliento a que ustedes tengan la rúbrica y vayan comparando esos elementos poco a poco, como qué errores hay allí. En datos faltantes tienen un punto porque no se evidencia un criterio claro, y no se evidencia un criterio claro, pues porque no han decidido si lo van a completar o lo van a eliminar. ¿Sí? Entonces, recuerden que hay que ir con estos pasos. A ver, identificando los datos, eliminar duplicados, manejo valores, corrijo errores, estandarizo los datos. Paso por paso van revisando cada uno y van haciendo el proceso. Aquí, pues realmente han limpiado, miren cómo era la base de datos. Aquí yo veo cosas en blanco, veo datos duplicados también. Entonces, han hecho un buen trabajo, pero falta afinar algunas cositas. ¿Sí? Entonces, váyanse con la rúbrica, vayan chequeando punto a punto y de acuerdo a eso van mirando. Bueno, por ejemplo, vamos a eliminación de duplicados, se van mirando. Corrección de errores, se van mirando. Manejo de datos, se van mirando para que alcancen pues el puntaje más alto. Pero aún así, pues es un buen trabajo. Pero más allá de la nota, pues lo importante es que ustedes puedan, digamos, explicar el por qué lo hicieron, para qué lo hicieron. Y ahí es donde realmente, pues uno empieza a entender este tema del análisis de datos, porque no es eliminar por eliminar, no es duplicar, no es sobreescribir o editar, sino que es hacer un buen análisis de esa información y una buena limpieza de datos. Bueno, chicos, pues así estamos. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Cualquier cosa pueden escribir al correo si tienen alguna duda y seguimos allí conectados. Nos vemos entonces. Voy a dejar de compartir y dejar de grabar.